llaman las fobias contra la mujer y que hay hombres que les pegan y las maltratan. Entonces hay que atender ese problema desde varias aristas, no solamente desde meterlos presos, sino que es necesario educar, es necesario ver la salud integral de las personas, es complejo. Entonces nosotros planteamos al gobierno que debía de hacerse una matriz completa del problema y no se nos hizo caso, y hablo del gobierno anterior. Durante ese mismo gobierno me fui a la OEA y a Naciones Unidas y planteé unas medidas cautelares en favor de la mujer en el sentido que todos los ministerios de gobierno debían de hacer una aportación en la lucha contra la violencia intrafamiliar, porque es necesario el involucramiento de todos, la educación, salud, todos. Hasta este momento ni la OEA ni Naciones Unidas han dado una respuesta. Entonces el gobierno no se siente presionado, aunque no necesariamente debería sentirse presionado, sino por convicción. Realmente debería de tener una política de mujer realmente importante. No es como muchos creen crear oficinas, sino que realmente deberían de desarrollar políticas y programas. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que el Ministerio de Salud, cuando sepa de un caso de violencia intrafamiliar, realmente haga las coordinaciones adecuadas para poder evitar que eso se repita? Eso no hay protocolos, no hay atención, no hay políticas, y es eso por lo cual la violencia intrafamiliar no cede. Pero no es solamente el pegar, sino que también que las estamos dejando morir. Que esa sí es la problemática del país. O sea, cómo atender a las mujeres, cómo evitar la violencia, eso sí deberían de ser políticas de Estado. Pero no, aquí priorizamos otros temas y nos olvidamos que todos los días mueren varias decenas de mujeres por falta de una atención hospitalaria o de una prevención en el caso de ellas. Quiere decir que en materia de derechos humanos, el irrespeto a la vida, el irrespeto a la integridad física, todavía sigue ocupando los primeros lugares en nuestro país, doctor. Yo así lo creo, y lo creo que no es solo por acción, es básicamente por omisión. Nosotros miramos un joven ser asesinado, en la tabla que yo recuerdo que manejábamos era 40 personas asesinadas cada 100,000, pero mujeres, son 136 mujeres cada 100,000. O sea, si en el país se mueren, por ejemplo, 6,000 personas asesinadas al año, mueren 18,000 mujeres por falta de atención. Entonces, la violencia contra la mujer no es solo la violencia del disparo, que es terrible y que es una de las peores violencias y una de las temas que mejor se deberían investigar. No, la violencia más terrible es que no les damos a las damas los elementos necesarios para poder tener una vida digna, y eso sí es responsabilidad del Estado. Por omisión a todo nivel, no se hacen los esfuerzos suficientes para modificar eso. Doctor, hablando precisamente de todos estos temas que estamos tocando, de derechos humanos, y bueno, y otros vamos a platicarlos en la segunda parte, surge una duda y una pregunta. Según algunos analistas y algunas entidades, la Procuraduría de los Derechos Humanos se ha preocupado más por situaciones que se dan aquí en la capital y le han prestado menos atención al interior de la República. ¿Esto es así? No. Tenemos 44 auxiliaturas. Cuando nosotros llegamos a la Procuraduría habían 20 oficinas. Hoy hemos duplicado la atención y los compañeros han hecho una labor admirable. Nosotros hoy manejamos datos a nivel nacional. Si no hubiese sido por ese crecimiento no podríamos. Entonces nosotros miramos cloraciones de agua por la municipalidad, miramos enfermedades como el dengue, miramos contaminaciones ambientales, hacemos un verdadero esfuerzo a nivel nacional que nos permita mantener una radiografía o un diagnóstico. Probablemente lo que la gente más observa son los diagnósticos de la Procuraduría, cuando señala que en una cárcel hay problema, cuando señala
que violaron a una niña en tal lugar, cuando señala que el agua está contaminada. Ese esfuerzo lo hace la Procuraduría. Lo que yo sí debo reconocer es que desafortunadamente la institucionalidad nacional es muy escasa, es poco flexible, no tiene mucha movilidad. Entonces una institución como la nuestra cubre muchas veces un espacio que no debería ser nuestro. Por ejemplo, esos datos de salud, el tema de seguridad alimentaria, no eran datos que nosotros debíamos de provocar, sino que eran las instituciones. Entonces, lo que sí yo comparto es que hay una ausencia institucional en el interior del país especialmente, y que se cree que la Procuraduría debe llenar esos espacios, pero no tenemos la capacidad para hacerlo porque no tenemos los recursos suficientes para hacerlos. Entonces nosotros damos la atención que podemos, creo que los compañeros lo han hecho bien, pero que la demanda es mayor en el campo y es más insatisfecha porque el Estado está ausente en esos lugares. Bueno, nos vamos a ir a unos mensajes. Doctor, en la segunda parte quiero que platiquemos un poquito de lo que dicen algunos analistas y algunos detractores suyos precisamente para que usted optara a otra tercera gestión, podríamos hablar. Y también quisiéramos platicar si es cierto que la Procuraduría de los Derechos Humanos defiende los derechos más de los delincuentes que nosotros los ciudadanos, ¿verdad?, que fueron uno de los señalamientos que más hicieron esto. Lo vamos a platicar con el doctor Sergio Morales después de la pausa.